Estoy con Enrique Topolansky, que es el director del CIE, del Centro de Innovación y Emprendimientos de la ORT. De la Universidad ORT. De la universidad. Me echan. ¿En serio? No, sí. No te van a echar. Sí. Un error mío, soy yo. Imagínate. Y de la red de Emprende Cultura. Exactamente. Bien, que por lo que me estabas contando, esto ya viene de antes, aviso. No trabajan con emprendedores solamente a nivel cultural, solamente a nivel artístico, sino abarcan, ¿qué no abarcan? ¿No? Presentate un poco, Enrique, ¿qué haces? ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? ¿Con quién trabajas? A mí me gusta empezar diciendo por qué lo hago. Yo hago esto porque siento que el Uruguay se merece una oportunidad de agarrar el protagonismo que tuvo a lo largo de la historia en Latinoamérica. Creo que Uruguay tiene un potencial brutal en la gente, en el conocimiento, en la capacidad creativa, y esa capacidad de alguna manera, no voy a decir que se ha perdido, pero se está desarrollando mal. Yo siento que hoy está fallando el proceso educativo, estamos encorsetando demasiado a los jóvenes, y de alguna manera si seguimos en este camino, vamos a tener una sociedad que cada vez piense menos, cada vez cree menos, cada vez genere menos oportunidades para los que venían después. Entonces yo siento que cuando trabajamos con esto que llamo actitud emprendedora, siento que estamos dimensionando un país distinto, estamos construyendo un país distinto en el cual quienes tienen potencial, en lugar de salir a competir y consumir, por decirlo de alguna manera que se sienta bastante, en vez de consumir un puesto de trabajo, salen a crear, salen a ofrecer nuevas oportunidades para que los uruguayos tengan empleo de calidad, digno, y sean capaces de potenciarse. Entonces, en resumen es, ¿por qué hago esto? Porque siento que es nuestro deber que cuando tenés un potencial seas capaz de dar oportunidades a los otros. ¿Y cómo lo haces? Generando ideas innovadoras que transforman algo y que a raíz de esa transformación agregan valor. Que al agregar valor, vos generás nuevas oportunidades para que otros que quizás, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar o porque no tuvieron la oportunidad de animarse a desafiar, a hackear un sistema o animarse a crecer o a arriesgarse un poquito, no las vieron. Entonces ustedes, los que son los emprendedores, fueron capaces de arriesgarse a eso y a partir de ahí crear estas oportunidades. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago por eso. Y a raíz de eso, en este camino que ya es de más de 17 años, he ido fallando, he ido aprendiendo. Y en ese camino, hoy creé este Centro de Innovación y Emprendimientos, que para mí es una escuela de vida, para mí es una escuela de aprendizaje en la cual lo que buscamos es crear no es la palabra, sino más bien ayudar a que las personas descubran, destranquen su potencial y su actitud emprendedora. Así como me defino, este no es un lugar donde el objetivo sea lanzar empresas, el objetivo sea lanzar emprendimientos culturales, el objetivo sea lanzar una sonda al espacio. No, el objetivo, y es el objetivo central, es formar personas con una actitud diferente ante la vida. Personas que sean capaces de, una vez que tienen las herramientas del conocimiento, que eso sí se hace bien, sean capaces de tener la sensibilidad adecuada para entender la problemática social, la problemática empresarial, la problemática ecológica, los distintos problemas que hay en el mundo, y utilizando el conocimiento ser capaz de agregar valor. Y eso se entrena, y esa es la buena noticia. Claro. Hay mucha gente que dice, yo no nací para esto, no tengo tal actitud, no soy arriesgado. Bueno, lo que hemos aprendido en estos 17 años es que todos pueden emprender. Lo primero que tienen que tener es un sueño. Para eso hay que dejar a los niños que sueñen. Si vos los dejás que sueñen y los ayudás a soñar y les das confianza en su sueño, se puede dar un siguiente paso, que es empoderarlos, que es empezar a darle las herramientas para que sean capaces de decir, tengo este sueño lo quiero impulsar. Y acá aparece uno de los grandes problemas. En las escuelas, en los liceos, en la universidad, nos dicen, si vos tenés una idea o un sueño, tenés que hacer un plan, tenés que conseguir recursos, tenés que moverte de tal o cual manera, como si el mundo fuera determinista, que si vos haces todo eso perfecto, vas a llegar a lograr tu sueño. Como que hay una fórmula única. Como que hay una fórmula única. Y eso es una gran mentira.
Entonces, una de las cosas que de alguna manera nosotros entrenamos acá es a moverse en ámbitos de incertidumbre. A ser capaz de soñar, y en eso compartimos, hay que soñar, tener metas, pero la gran diferencia es que en vez de decir ¿qué necesito para llegar a esa meta?, aprender a mirar hacia adentro y hacia los interlocutores que uno tiene y decir ¿con qué cuento hoy? Y ese es el gran secreto. ¿Con qué cuento hoy? Y todos tenemos mucho. Y con eso que contás, decís, ¿qué primer paso puedo dar en el camino deseado? En el sentido deseado. Entonces el camino hacia tu sueño no se hace en un único plan que la mayoría de la gente se queda esperando para conseguir las cosas. Es como la diferencia entre el que espera que el momento sea perfecto y el que crea el momento, digamos. Exacto. Esa es la diferencia. Y eso hay que entrenarlo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos actitud emprendedora. Bien, está bueno que digas que se entrena, porque viste que tiene, como decís vos, ¿no? Yo también me topo mucho con eso, como que parece que hay un gen emprendedor que... Yo creo que sí, no sé qué opinas vos, que hay unos que nacen ya porque vienen de familias emprendedoras o porque ya nacen con ese bichito y ya, bueno, lo están mamando desde niños, pero... Y hay otros que dicen, no, yo no, mi realidad, no tengo los recursos, te dicen, ¿no? A ver, si el nacimiento es desde el momento que nacís hasta que morís, por lo tanto, si siempre estás naciendo, comparto que se nace. Ahora, si nacimiento es lo que vos traes desde el vientre materno, entonces ahí no coincido. O sea, en el sentido de que yo creo que hoy por hoy todos nacemos con el potencial de llegar a donde queremos. Después sí, hay un factor que es muy excluyente, que tiene que ver con dónde naciste. Y dónde naciste puede ser zona geográfica, contexto cultural, etcétera, etcétera, experiencias que vivas. Sí, lo que te programó, digamos. Exactamente. Entonces, yo creo que pasa mucho más por condiciones ambientales, es decir, quién fue el que te inspiró. Por ejemplo, a mí me inspiró mi abuelo. Y mi abuelo siempre fue mi modelo de rol, de luchador, de tipo que metía para adelante, que decía, la forma de hacerlo es dar un primer paso y a partir de ahí entrenar y seguir adelante. Entonces a mí me marcó mucho. De cuando vos tenés referentes que de alguna manera te inspiran, lo que genera es una espiral positiva de crecimiento. Pero a veces lo que nos pasa, y eso es ser muy uruguayos, es que te rodeás de un entorno que es un entorno gris, es un entorno de está todo mal, es un entorno del Estado no hace nada, es un imposible, entorno de esto es imposible. Y ahí se genera una espiral descendente que de alguna manera te chupa. Lo que hay que hacer, y es parte de entrenar esta actitud, es aprender a dejar ir. Aprender a liberar aquellas energías negativas. Es decir, si vos detectás de que hay gente en tu entorno que permanentemente es un lastre, lamentablemente hay que saber abrir las manos y dejarlo ir. Hay algunas excepciones. Si por ejemplo es un hijo, alguien en tu familia, vas a tener que apoyarlo e intentar revertirlo. Pero muchas veces hay gente con la que no tenés ningún compromiso y es mucho mejor soltarlo y dejarlo ir que agarrar y quedar atado y hundirte. Bueno, nosotros, una de las cosas, de los fundamentos de este ciclo, digamos, que está orientado, ¿no?, estas charlas especialmente a los artistas emprendedores. Vos sabés que estamos en un medio en que del Uruguay del arte no se puede vivir, es como un eslogan, ¿no? O sea, y el que lo hace, bueno, no será porque lo hace solo del arte, ¿no? Venimos como con esa consigna que con este ciclo buscamos desmitificar y hablar con esas personas que están con las manos en la masa, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vemos trabajando con aspirantes artistas, con jóvenes que se involucran en sus primeros pasos, ¿no?, hacia la formación artística, es que justamente el entorno más hostil a veces es el más íntimo, ¿no? No es el afuera, no es el ajeno, sino sus propios padres que le dicen, le dicen, está bien que te lo tomes como un hobby, pero vos sí o sí tenés que ir a la facultad, tenés que tener una carrera, ¿no? Porque te quiero, te voy a decir todo esto. Es que está como enmascarado, ¿no?, en esa cosa del amor, y es que no dudo que sea así, ¿no? No creo que ningún padre lo haga de malas, pero justamente por eso a veces es complicado. No sé cómo si eso pasa en todo el entorno emprendedor o nos pasa solamente a los artistas, ¿no? Eso pasa absolutamente en todo el entorno emprendedor. ¿Por qué? Porque vivimos de un Uruguay que es un Uruguay estatista, es un Uruguay en el cual el modelo de seguridad está dado por las condiciones que genera el Estado. Entonces, de alguna manera, tú tenés que la mayoría de los jóvenes quieren ir a trabajar a instituciones públicas. Si bien eso se está revirtiendo, todavía sigue siendo un valor el hecho de que te den seguridad. Entonces la seguridad, el salir o no de la zona de confort, es algo nuevamente que hay que entrenarlo. Entonces yo creo que sí, que
en general, todos los que quieren emprender, que vienen de entornos clásicos familiares, la mayoría de las veces su familia le van a decir que no se puede, que no lo intenten, que en el Uruguay no hay mercado, que en el Uruguay no están dadas las condiciones. Y a su vez, en el arte es peor, es mucho más profundo, porque de alguna manera la cultura en sí muchas veces es vista como algo marginal, es vista como algo que quizás lo tengan las altas clases sociales y que el pueblo en general no puede llegar ahí porque es caro, porque de alguna manera no genera ingresos, por una cantidad de mitos que se generan y leyendas. Y en realidad yo creo que siempre la oportunidad existe y que depende principalmente del potencial que tú tengas. Hoy por hoy vivimos en un mundo en el cual lo material dejó de ser una limitante. Vivimos en un mundo en el cual los recursos pasan de ser escasos a ser superavitarios. Es decir, cuando vivimos en un mundo en el cual se interconecta a nivel de comunicación a través de internet y podemos llegar a audiencias de todos lados, inmediatamente la cultura puede pararse arriba de estas nuevas dimensiones y estos nuevos canales. Obviamente, hay algunos ámbitos de las culturas en los cuales quizás puedas decir, no, yo no me puedo nutrir de estos canales nuevos. Y ahí, en general, es donde aparecen los paradigmas. ¿Por qué? Porque quizás podemos decir una danza contemporánea, una danza moderna, ¿no? ¿Para qué me puede servir Internet? Entonces, si pensamos en la danza en un espacio físico asociado a un lugar, probablemente me cueste mucho visualizar cómo conectar. Ahora, si yo logro encontrar un canal a través del cual puedo convertirla en una energía virtual y hacer de que esto sea disfrutado de todos lados, probablemente tu mercado pasa a ser casi infinito. Sí, nosotros también somos conservadores al respecto, ¿no? Parece que los artistas no tuviéramos el conservadurismo a veces, pero todo lo contrario. En el arte escénico especialmente somos como bastante herméticos en algunas cosas. Eso es porque toda comunidad que tiende a cerrarse, tiende a ser más hermética que una comunidad abierta. Entonces, yo creo que el gran desafío es lograr acercarse al distinto. Cuando vos te lográs acercar al que piensa distinto, es ahí donde aparecen las oportunidades de valor. ¿Y sentís que hace falta más una fusión o un acercamiento entre los, digamos, protagonistas del mundo artístico y el emprendedurismo en general? Sí. ¿Sentís que hay como una brecha ahí en el medio? Sí, siento que hay una brecha tremenda. Yo siento que en general la gente de cultura es bastante de cerrarse en guetos y de alguna manera es endogámica. Y eso es muy malo. Yo creo de que en la medida que logren que esa malla sea más permeable, van a aparecer cantidad de oportunidades. Cuando conectamos el arte con la ingeniería, por ejemplo, y automáticamente aparecen nuevos instrumentos, aparecen nuevos ritmos, nuevas melodías, aparecen nuevas formas de comunicar. Ahora, lo difícil de esto es que hablamos lenguajes distintos. Y cuando hablas lenguajes distintos y tú querés comunicarte, imagínate, viene un chino acá y yo le hablo en español y tenemos a alguien que habla alemán. Es muy difícil trabajar. Sí, si no hay buena voluntad, hay conflictos. Exacto, pero siempre podemos recurrir al arte, podemos recurrir a técnicas visuales, podemos recurrir al cuerpo. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, las nuevas tendencias en innovación que se basan en el design thinking, lo que trabajan es lo que se llama el centro es el humano, la co-creación, o sea, el trabajo entre personas distintas, y a su vez las técnicas visuales de comunicación. Entonces, si yo siento un chino, un alemán y un uruguayito, y lo que pongo en el medio es una hoja en blanco, o un conjunto de plasticina, o un conjunto de legos, y entre todos empezamos a modelar algo, desaparece el lenguaje, se reconvierte. Entonces, yo creo que hoy ya hay instrumentos que nos ayudan a que estos mundos que corren por separado y que naturalmente no se tocan, porque tienen cabezas distintas, paradigmas distintos, hoy hay puentes que permiten conectarlos, por ejemplo, a través de Design Thinking. Lo que hay que lograr es vencer la inercia más difícil, que es la inercia de lo humano. La inercia del humano es la que juzga y dice, ¿tenés un tatuaje? Ah, no, las personas de tatuaje para mí son personas raras. Ay, me lo tapo, Enrique. Y tiene el pelo naranja, ¿no? Entonces, o vino con corbata.
Claro, del otro lado sí, usa traje, ¿no? usa corbata. Usa traje, usa corbata. Entonces, cuando tú ves solo la capa exterior y no sos capaz de conectar, es ahí cuando no sos capaz de salir de tu zona de confort. Entonces, yo creo que hay que fomentar mucho más los encuentros entre los colectivos. Y en ese sentido, la Agencia Nacional de Innovación acaba de dar un paso estratégico la semana pasada Sí. al lanzar los nuevos productos para emprendimientos culturales. Estuvimos ahí. Es interesantísimo porque uno de los grandes desafíos es que establece plata, o sea, recursos, para trabajar en conjunto empresas no tradicionales de la cultura con empresas de la cultura. La cultura, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando a que se junten. Dado que no se juntan solos, pongámoslos en conjunto. Vamos a atraerlos, sí. Y a atraerlos y a demostrarles que se puede. Que está bueno, ¿no? Y que es una oportunidad para las dos partes, ¿no? O sea, exacto. Es un poco también la función que cumplen con la red Emprende Cultura. Exactamente. Ahí Emprende está. Cultura hoy funciona como institución patrocinadora para ayudar a los sectores culturales a vincularse con sectores no tradicionales y para ayudarlos a emprender, es decir, para ayudarlos a que cuando tenés una idea, esa idea pueda convertirse en una realidad. ¿Quiénes acceden es una red abierta para recibir a todos los que quieran? Sí, la red Emprende Cultura es una red abierta en la cual todos los que tienen ideas pueden acercarse y de alguna manera los vamos a orientar, a guiar para trabajar específicamente en ese ámbito de emprendimientos culturales. Por otro lado, el Centro de Innovación y Emprendimientos tiene una única restricción, que es que al menos un integrante del equipo tiene que estar vinculado de alguna manera a la universidad. A la universidad. ¿Ah? Ahí está. Eso es lo que puede ser egresado, puede haber empezado y no haber terminado, puede estar cursando, no importa, pero tiene que haber algún vínculo para la parte más de incubación física dentro de la institución. Porque una consulta, uno de los temas que surge siempre en estas entrevistas es el hecho de la formación, como acaban de decir, que esto se entrena, ¿no? Sí. Se aprende, pero en el arte escénico y en cualquier oficio, en cualquier carrera, creo, por lo menos en nuestra área, no nos enseña, no tenemos en la formación, ¿no? Este tipo de formación emprendedora. De hecho, tenemos muchos años estudiando métodos, Stanislavski, si es teatro, si es danza, limón, si es, bueno, estamos como todo el tiempo aprendiendo una técnica, un método para ser buenos bailarines, buenos actores, buenos acróbatas, ¿no? Y cuando llegamos al final de la carrera quedamos ahí como con el título boyando, ¿no? Y no sabemos qué hacer, o nos quedamos esperando el casting de nuestra vida, ¿no? O algún director que nos llame, o quedamos por ahí. Como que el emprender dentro de los artistas no es un terreno sí viable, pero no lo ponen a la mesa en las carreras. No sé cómo es la realidad en las otras carreras, pero sentí que hace falta una formación, empezar a aplicar en las carreras, en las universidades, una formación emprendedora para todas las áreas. ¿Por qué quedamos ahí con el título como si la única opción fuera ir a buscar trabajo? Es una pregunta interesante y es una pregunta que tiene muchos aspectos filosóficos, porque de alguna manera algunos te pueden decir de que no quieren ser emprendedores y que quieren tener la vida más resuelta y que alguien les garantice un puesto de trabajo, y yo no soy quien para obligarlos a decir vos tenés que emprender y hacer tal o cual cosa. Entonces, yo creo que hoy por hoy estamos pasando un momento en el cual nos hemos pasado de mambo quizás en decir de que la solución es que todos sean emprendedores. A mí en lo personal me encanta que todas las personas tengan una actitud emprendedora. Sin embargo, me han hecho ver y he reflexionado en cuanto a que el ser humano es hermoso cada uno como es y que de alguna manera uno tiene que tener el derecho a elegir si quiere un estilo de vida o otro estilo de vida diferente. Por lo tanto, ¿a dónde quiero ir? A que sí entiendo de que hoy no hay absolutamente nada para que el que quiera emprender pueda hacerlo en muchísimas carreras. Entonces, en mi opinión, debería aumentarse la oferta para aquellos que quieren emprender puedan hacerlo, pero siempre respetando al que no quiera hacerlo. ¿Me explico? Sí, pero entonces, que sea como un acercamiento, un área más. Exactamente. Porque Entonces, ahora yo veo que la opción es la otra, ¿no? Hoy está en cero y esa opción también limita.
Hoy está en 0 y esa opción limita, y como tú decís correctísimamente, hoy por hoy te forman para obedecer, te forman para seguir órdenes, te forman para un plan que está diseñado, que te conduce a trabajar en un empleo fijo. Y eso, nuevamente, es limitar la libertad del individuo. Yo creo que hoy por hoy deberíamos enseñarle a los artistas, pero también a los médicos, a los ingenieros, de que existen otros caminos. Uno de ellos es el del trabajo como empleado, otros de ellos es el del trabajo como emprendedor, pero hay otro tipo de trabajo que tienen que ver con el trabajo social, no remunerado, con el trabajo de alguna manera del que va a trabajar en temas religiosos o cosas del estilo. Entonces, cada uno puede elegir el camino que quiere y creo que eso es lo que hay que fomentar, cada vez más la libertad en ese sentido. Yendo específicamente al tema de emprendedores, yo creo que hoy en Uruguay en general se hace muy bien la formación específica. Es decir, tú quieres hacer danza y vas a perfeccionar una técnica y realmente si querés eso lo vas a hacer muy bien. Ahora, hay todo otro conjunto de habilidades que tienen que ver con lo que se llaman las habilidades blandas, las habilidades que tienen que ver con sociabilizar, habilidades que tienen que ver con generar tu propia capacidad de estímulo y de energía para moverte atrás de un sueño, las capacidades de conectar con otras personas, la capacidad de empatizar con el otro y conectar para entender una oportunidad o una situación y ser capaz de, utilizando los conocimientos que tenés, ¿no? Generar valor, que no se están enseñando. Y que en general los profesionales las aprenden a lo largo de la escuela de la vida. ¿Por qué? Porque te pegaste y aprendiste, fracasaste y volviste a intentar. Hoy por hoy, con ambientes como este que tenemos acá en el Centro de Innovación, lo que intentamos es que en paralelo que van formándose a lo largo de la carrera, vengan a este gimnasio a entrenar esas habilidades blandas. Y esas habilidades blandas se entrenan saliendo a la calle, haciendo una inmersión con el área en la que vas a trabajar. Entonces, si tú el día de mañana querés manejar un teatro, tenés que meterte en un teatro, vivirlo desde adentro, saber cómo funciona el mantenimiento, saber cómo funciona la boletería, saber cómo funciona todo el contexto. Y a partir de ahí vas a estar en condiciones de manejar un teatro. Lo mismo pasa en cualquiera de las cualquier cosa. Sí. ¿Coincidís entonces con esa teoría de que el emprendedor está como, es una persona inquieta, desconforme, un poco como que lo que le despierta a veces la idea emprendedora es dar con un problema, pero no esperar a que otro lo solucione? ¿Es como un patrón en común? Los emprendedores, si tuviera que definir un patrón en común, lo que tienen es mucha capacidad de creer en algo y a través de ese sueño hacer todo lo que esté a su alcance y mucho más para que eso pase. Entonces el emprendedor es capaz de construir algo que no existe y empezar sin saber si va a tener los recursos para hacerlo. Muchas veces se dice que los emprendedores tienen determinada personalidad. Yo no creo que tengan cierta personalidad. Lo que sí tienen en común es una forma de pensar. Entonces tenemos emprendedores que quizás son más reservados, tenemos emprendedores que a veces son más extrovertidos, pero lo que comparten es la capacidad de entender, de tener un sueño primero, en segundo lugar de querer actuar y en base a lo que tienen empezar a caminar para perseguir ese sueño. Y lo interesante es que cuando tú empezás a caminar, quizás cuando vas a dar el primer paso no ves un camino que te lleve al sueño. Pero cuando das un primer paso, un segundo paso, ya mirás desde otro ángulo y empezás a ver nuevos caminos que antes no veías. Esto que parece muy simple para un emprendedor, a una persona que no es emprendedora lo congela. Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo y una sociedad que penaliza mucho el fracaso. A eso quería ir, ¿no? Uno de los bloqueos con los que trabajamos mucho, que lo vemos con los emprendedores con los que trabajamos, es el miedo a fracasar. Ligado a todo lo que veníamos diciendo, que me dijeron que en Uruguay no se puede vivir del arte, mis padres me dijeron que estaba loco porque me iba a morir de hambre.
Entonces eso va generando como, ¿no?, miedo a morirme de hambre, a pasar mal, y miedo al fracaso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un no emprendedor con respecto de cara a lo que es el fracaso? Es interesantísimo porque de alguna manera toda esa condición de miedo es aprendida. Todos hemos visto nenes chiquitos aprendiendo a caminar. El nene chiquito se cae una y otra vez, se levanta, quizás llora, pero en todo momento tiene la guía de la madre o del padre que están ahí, que lo llaman, que lo alientan, hasta que finalmente un día lo logra. Y es el mayor regalo para una madre o un padre cuando ves que tu hijo salió caminando y logró caminar solo. Y esto que parece tan natural, cuando nuestros hijos nos dicen, quiero ser artista, quiero ser cualquier profesión que sea no tradicional, en vez de estimularlo, en vez de reforzarlo, lo que hacemos es castigarlo. Entonces, ¿por qué somos tan buenos coach cuando trabajamos con niños chiquitos y tan malos cuando nuestro hijo quiere despegar en lo que realmente siente? Y es de esa forma de enseñar, de esa forma de comunicar, la que generamos la cultura del fracaso. Entonces, cuando realmente vemos esas personas de que tienen un sueño, pero tiemblan con solo la idea de dar un primer paso, es porque se olvidaron de cómo se hacía cuando eran niños. Cuando sos niño, no sentís el peso social, no sentís la vergüenza, no tenés miedo al fracaso porque no sabés lo que es fracasar, y por tanto avanzás. Cuando tú sos grande y tenés más conocimientos, más toda la programación que pesa, ¿no? La programación se convierte en mochilas que cada día pesan más, que van a pesar mucho más cuando llegue la hora del cajón y digamos todo lo que no hice. Entonces yo siempre a los emprendedores que vienen acá les digo, si esto te va a pesar, más vale que empieces ahora a liberarte de ese peso, o vas a esperar que te llegue la hora. Yo me miro a mí mismo al espejo y digo, tengo 48 años, me sigo sintiendo de 20, pero tengo 48. 48 es más de la mitad de la esperanza de vida. Y estoy contentísimo con lo que hice, pero veo que el tiempo se me pasa volando. Entonces, si hoy no experimento, si hoy no pruebo, ¿para cuándo lo voy a dejar? Y ahí viene un concepto interesantísimo. Si tienen miedo al fracaso, dejen de llamarle fracaso y llámenle experimentar. ¿Por qué? Porque experimentar te da permiso para equivocarte. Si yo voy a mi jefe, o voy a mi padre, o voy a mi esposo, o mi esposa, y le digo, voy a intentar esto, pero tengo riesgo de fracasar, probablemente yo mismo esté generando una onda negativa, incentivando a los demás que me digan, no lo hagas. Ahora, si yo les digo, voy a experimentar, y en este experimento voy a probar esto, esto y esto, lo que puede pasar es esto o esto otro. Condicionamos el pensamiento de todos los que están en mi contexto y les demostramos de que sabemos lo que queremos hacer y hasta dónde podemos perder. Por lo tanto... Pero eso es tan necesario, ¿no? O sea, claro. El tema de fracasar es como... a ver, es un lugar al que nadie quiere llegar, pero después que lo pasaste, mirás para atrás y decís, menos mal. De hecho, te he contendido, vos sabrás más que yo, que en países como Estados Unidos, que valoran en el currículum del empleado la cantidad de fracasos, porque eso supone que tiene una tolerancia, ¿no?, a situaciones riesgosas, mucho más que una persona que nunca se arriesgó y nunca fracasó. Es correcto. Sin embargo, acá es como que si fracaso es el fin del mundo, ¿no? No solo eso, en el Uruguay el fracaso se esconde. En el Uruguay, cuando tenés un fracaso, y si tenés que mandar un currículum, buscas la manera de que no se note. Cambias alguna fecha, ajustas algo, de tal manera de que acá no pasó nada. Claro, sí. En vez de analizarlo y decir, ¿qué aprendí? Tengo que aclarar algo. En realidad hay distintos tipos de fracaso. Yo siempre llamo, está el fracaso el que fracasó con las botas puestas, el que fracasó trabajando, y está el que fracasó porque se quedó durmiendo. Claro, sí. Entonces, hay fracasos y fracasos, hay fracasos de los cuales uno se tiene que sentir orgulloso. Te puedo contar muchísimos que he tenido a lo largo de la vida, en los cuales por crisis, por determinadas circunstancias, me terminé fundiendo en los emprendimientos que realizaba, y sin embargo me siento orgulloso de lo que hice hasta el último momento y hasta cómo reaccioné con la gente que me rodeaba.
¿no? Entonces, de esos fracasos uno se tiene que sentir orgulloso. Ahora, si fracasaste porque procediste mal, porque no le pusiste la energía adecuada, también vas a aprender. Va a ser una enseñanza igual, pero claramente no me voy a sentir orgulloso. O sea, el fracaso por movilidad y por inmovilidad sería, ¿no? Exactamente. Entonces podemos decir que eso también está más arraigado, yo siento como me estoy concentrando, o nos concentramos siempre en la formación de los jóvenes en adelante, ¿no? Pero desde niños, ya en lo que es el sistema educativo, ¿no? Tenemos como esa cultura del castigo, ¿no? Cuando hacemos las cosas bien, el premio, y cuando hacemos las cosas mal, el castigo. O sea, podemos decir que esto está como enraizado en algo mucho más profundo que simplemente la carrera universitaria o la formación que elegimos de grandes. Bueno, está enraizado con nuestra cultura, está enraizado con nuestros orígenes españoles, predominantemente españoles e italianos, en el cual la cultura del fracaso es parte de su cultura. Y la cultura de penalizar el fracaso es algo que es muy intrínseco a estos dos países. Entonces, en el Uruguay esto lo vemos desde las casas. Y lo vemos desde las casas y lo vemos en las escuelas, en la cual lo peor de todo no es tanto el castigo y el premio, sino el hecho de que permanentemente te comparás. Y el proceso educativo no es un proceso que todos lo tenemos que transitar de la misma manera. Entonces lo que suele pasar es que cuando estás en primero de escuela, y a mí hay algo que me encanta comparar, es mis hijos, ¿no? Antes de ir a la escuela, para mí, yo tenía a Einstein en mi casa. Eran genios, eran esponjitas que aprendían todos. Cuando llegaron a la escuela, empezaron los miedos, empezaron las comparaciones. No, yo no dibujo bien. ¿Cómo que no dibujas bien? Dibujás fenómeno. Y sin embargo, dicen, no, pero Carlitos dibuja perfecto y yo no dibujo perfecto. O ese sacó sote y yo me saqué bueno, ¿no? Eso de la calificación. Exactamente. Y ahí es donde aparecen los miedos, ¿no? Al ridículo, los miedos a lo que hice, hay otros mejores que porque lo hacen más rápido, y no necesariamente hacerlo más rápido significa que mejor. Entonces hay una cantidad de problemas que hoy el sistema educativo está teniendo que tienen que ver con, de alguna manera, esto, que no se genera esta actitud emprendedora. Pero al mismo tiempo hay mucha gente experimentando nuevos modelos, experimentando modelos de aprendizaje por proyectos, aprendizajes basados en lo que se llama roles invertidos, en el cual el estudiante tiene que investigar y traer a la clase lo que investigó, aprendizajes basados en aprender haciendo, es decir, en vez de estudiar para después aplicar, aprender y así avanzar. Entonces, todas estas cosas, hay mucha gente investigando. ¿Sentís que hay como un despertar de a poquito, ¿no? Sí, a este nuevo territorio del emprendimiento? Hay un despertar a estas nuevas formas de formar personas que sean capaces de quererse un poquito más, de alguna manera generar más confianza y a su vez hacerse cargo de lo que hacen. Entonces, este proceso es un proceso lento porque nuevamente aparece un problema que es el tema de la masividad y que sea económicamente rentable. Entonces lo que termina pasando es que los modelos educativos hoy por hoy permiten juntar mucha gente, tratarlos como si fueran lotes de fábrica y a partir de ahí sacar sistemáticamente gente con determinadas habilidades. Cuando nosotros vamos al otro sistema de educación es mucho más rico pero es mucho más caro. Entonces ahí hay una disyuntiva que de alguna manera los estados tienen que debatir a ver cómo se hace para lograr estos resultados que hoy se saben son buenos hacerlo de esta otra manera, pero todavía son muy difíciles de aplicar en masa específicamente. Bien. Es por eso, o último mito así que analizamos, digo, el paralelismo entre la carrera y el título con la capacidad de emprender, ¿no? Hay muchísimos emprendedores que justamente, de hecho, no de ahora, ¿no? Grandes emprendedores de la historia que se caracterizaron por ni siquiera haber terminado la carrera, terminado el liceo, terminado la escuela, ¿no? Que fueron personas que justamente se sintieron como apretados dentro de esa caja y abrieron. Sin embargo, hay un miedo que es, yo no tengo título, no estudié nada, claro, no tengo posibilidades. Sí, claramente se viene una reforma educativa que pasa por el tema de que cada uno pueda estudiar a su manera y los tracks o por su manera en los lugares que sea. Hoy por hoy, por ejemplo, a través de internet uno podría perfectamente estudiar cualquier carrera.
claramente Internet no te da el contacto corporal, el contacto social que uno requiere para poder estudiar en cualquier carrera, en las artísticas mucho más, pero de alguna manera en todas las carreras está siempre la interacción con personas. Claramente hoy hay un ideal cultural en el cual la gente persigue un papel, uno persigue un título porque tiene la falsa ilusión de que el título te abre puertas, ¿ah? Y eso es parte de lo que hay que empezar a cambiar, es decir, cómo hacemos que la gente, en lugar de buscar un papel, en lugar de ser junta papeles, sea juntas conocimientos, junta experiencias, junta crecimiento. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema cultural. ¿Por qué? Porque antes vos tenías el título de ingeniero, doctor o lo que sea, y te abría puertas, te abría estatus social, te abría de alguna manera la posibilidad de un futuro. ¿Ah? Hoy por hoy eso ya no está garantizado. Hoy por hoy estamos en un mundo en el cual podés tener un título y terminar lavando copas o planchando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, por un lado, eso se ha desacoplado, y por el otro, tenemos cada vez más jóvenes que durante la carrera realizan variedad de hobbies o profesiones alternativas. Sí. Y eso genera flexibilidad mental, eso genera capacidades diferentes que permiten generar competencias distintas, y que eso en general es lo que termina abriendo más puertas. Entonces, un joven que durante su carrera tuvo la oportunidad de irse a una comunidad de artistas o una comunidad indígena o una comunidad en otro país y vivir ahí una experiencia, eso es un proceso educativo increíble. Quizás muchos pueden decir, pero se va a retrasar el título. ¿Qué es más importante? ¿El papel? Claro, pues tenemos el tiempo ahí, como si el tiempo fuera un plazo, ¿no? Un límite, porque después de cierta edad ya estamos grandes, ¿no? Eso, el tema de la edad pesa, ¿no? Porque vivimos en una edad en la que culturalmente tenés que estar recibido a tal edad, tenés que tener hijos a tal edad, tenés que casarte, tenés que tener hijos a tal edad, y bueno, y eso lo que hace, de alguna manera, es encorsetar, ¿tá? Entonces, hoy por hoy, lo que está pasando cada vez más es que estos jóvenes que se desacoplan del sistema, es porque de alguna manera ven oportunidades que en el sistema no la están viendo. También creo que hay una especie de mito en el cual se dice Bill Gates, pues todos los americanos son los grandes, ¿no? Sí, entonces agarran y dicen, fulanito de tal, menganito nunca estudió y hoy... No terminó la facultad. Exacto. Y creo que eso también es... Steve Jobs, ¿no? Que es como un referente, que se fue y dejó la facultad. Ahí va. Y yo creo que en definitiva se confunde el dejar la facultad con el aprender. Entonces yo creo que Steve Jobs no dejó de aprender hasta el último día de su vida. Y muchas veces sin querer hacemos daño cuando le pasamos el mensaje a los jóvenes diciendo no estudies. Y sin querer le decimos sin estudiar vas a poder llegar lejos. Y en realidad hoy gran parte del éxito de los que les va bien es que son los mejores o muy buenos en lo que realmente aman. Y sea la pintura, la danza, la música, la ingeniería o la física. Pero cada uno de los que vos ves que le vas bien, en los suyos son los mejores. Ahora, lo que sí está pasando es que de repente lo aprendieron por internet o a través de diario. No fue por los canales convencionales, pero no es que dejaron, ¿no? Y ese es el mensaje que hay que reforzar. El mensaje que hay que reforzar es, vos, si tenés un sueño, podés conseguir una red de conocimientos a través de la cual podés llegar a donde quieres. Y no necesariamente lo vas a encontrar en un esquema formal. Entonces es ahí donde centros como el que tenés tú de entrenamiento o el centro de innovación dan oportunidades a esos jóvenes que tienen un sueño y que de alguna manera no encajan en los modelos tradicionales. O quizás encajan, pero a su vez quieren reforzar otras cosas. Y ese es el nuevo desafío que tenemos. Sí, reforzar y despertar en mi caso, ¿no? Yo me siento como una despertadora todo el tiempo, ¿no? Como con esa intención de abrir un poco más los ojos, que hay más, ¿no? Bueno, te hago la pregunta que tuvieron que responder todos. Entonces, en conclusión, ¿crees que se puede vivir del arte en Uruguay? ¿Somos un país amistoso para lograr vivir de nuestro sueño? A ver, somos un país que no es amistoso para nada, absolutamente. Sin embargo, creo que sí se puede vivir. Que no es una limitante, digamos. Que no es una limitante. Y la limitante, para mí, pasa por quedar atrapado en la pequeña aldea. Es decir,
El Uruguay es una pequeña aldea en la cual, culturalmente, a nivel de recursos, a nivel de alguna manera hasta conocimientos en algunos casos, nos va cerrando puertas y nos va diciendo, si no vas por acá, no podés llegar a este otro y esto no lo vas a alcanzar. Entonces, aquellos que quedan encerrados en esa pequeña aldea y no se animan a hackear sus límites, no se animan a salirse un poquito del sistema, pero siempre persiguiendo su sueño y con la tenacidad para llegar a la perfección, si no logran hacer eso, probablemente no lleguen. Lo digo por la positiva. O sea, si nosotros hoy en el Uruguay, que es una pequeña aldea, queremos salir adelante porque tenemos un sueño, se puede. ¿Y por qué se puede? Porque la actitud emprendedora se construye. ¿Y cómo se construye? Se construye primero teniendo una razón por la cual voy a hacer lo que voy a hacer. Cuando uno, desde la razón del por qué lo está haciendo, es capaz de comunicarle primero a uno mismo y luego a los otros de por qué está haciendo lo que hace, eso se convierte en el motor que te permite día a día levantarte por más que llueva, levantarte por más que todavía no tengas un peso en el bolsillo, levantarte porque querés salir adelante. Entonces lo primero es tener una razón. Lo segundo es decir, ¿qué tengo hoy? Y con lo que tengamos hoy, decir cuál es el paso que puedo dar para acercarme a lo que quiero. Y ahí no dudar, animarse a dar ese paso, porque el solo hecho de haber dado ese primer paso nos va a reforzar en la razón y en el sueño, y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, nos va a permitir ver el problema o la oportunidad desde otra perspectiva. Y así al día siguiente, avanzar hacia el sueño de manera persistente. Si lo tuviera que resumir, se puede emprender siempre y cuando tengas un sueño, creas la razón que impulsa ese sueño, seas capaz de todos los días dar un paso de manera persistente y a partir de ahí construir las redes, construir tu entorno, generar una espiral positiva y soñar y llegar a lo que uno quiere. Bien. Bueno, te iba a preguntar qué le dirías a los jóvenes que están escuchando esta entrevista, bastante, supongo que es eso, ¿no? Básicamente, especialmente a los... Que no dejen de soñar, no es un eslogan muy de Cristina Moll. No, creo que era ella que decía, no dejen de soñar. Nunca dejen de soñar, me parece que... Sí, bueno, Enrique, muchas gracias por este tiempo que nos brindaste y bueno, te queremos hacer un regalito antes de irnos, vamos a poner un regalito para Enrique. ¡Wow! ¡Qué bueno! Muchas gracias. Para que te pases por el verano por acá. A ver si mi talle. A ver si mi talle. Bueno, te lo cambiamos igual. Te mando el modito y te lo qué bueno, sí, perfecto. Muy bueno. Muchas gracias. Ahí va, chao. ¿Salió buena? Muchas gracias, Leticia, te dije Lucía. Perdón. Me dicen Alicia, Cecilia, Cristina, todo un poco. No, a ver, este es un tema que yo lo amo, ¿no? Yo creo que si alguien, o sea, uno como que quiere dejar cosas en la vida, y yo siento que voy poniendo mi granito de arena. Ayer di una charla en la CDI, la de los diseñadores, el Centro de Diseño Industrial, básicamente, y eran todos diseñadores, y vos veías que de alguna manera muchos de ellos los veía que habían perdido el brillo de los ojos. Vos decís, si vos estás ahí porque amás lo que estás haciendo, ¿no? Vos tenés que traslucir esa energía, tenés que demostrar que realmente tenés vida, tenés algo que te mueve, ¿no? Entonces, cuando vos agarrás y vas ahí y le decís ese sueño que tenías ahí, que lo estás olvidando, retomalo. Ese sueño, de alguna manera revivilo, porque lo podés lograr. ¿Te va a llevar mucho esfuerzo? Sí, claro que te va a llevar mucho esfuerzo. Pero lo podés hacer si haces cosas tan simples como empezar a cambiar las condiciones de tu contexto. Yo lo que siento es que uno, sobre todo los uruguayos, como que se aferran, ¿no? Entonces agarran y te conocí a vos y por las dudas no te suelto, por más que en el fondo... a mí me parece que me pueda de alguna manera apoyar en este sueño para crecer. Sí, pero no conozco esto por las dudas, ¿no? Entonces, cuando vos ves esa actitud, que es muy uruguaya, es lo que los termina destruyendo.
Porque entras en un círculo, es un círculo vicioso en el cual me quejo, pero no hago nada. Me quejo sistemáticamente y cada vez me siento peor, y sistemáticamente todos los días hago lo mismo. Entonces, esto hay que romperlo. Si vos no rompés por algún lado ese ciclo nefasto, lo que te termina pasando es que terminás con antidepresivos, terminás con, ¿no? Básicamente envenenándote. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se rompe eso? Soltando. ¿Ah? Y empezás soltando las cosas de que de alguna manera vos sentís que te chupan energía. ¿Ah? ¿Viste esos lugares que llegás y sentís que tenés una angustia tremenda o sentís que te chupan otra? Esas son las cosas que tenés que decir, ya está, a ver, lo voy a dejar. Entonces ahí aparece gente que me dice, no, pues yo no puedo dejar esto porque es mi sueldo y yo vivo de esto. Claro, sí. ¿Está? Entonces, que es comprensible también al principio, ¿no? Bien. Ese miedo, porque la seguridad pesa, perfecto, ¿no? pero si todos los días vos llegás y te quejás y te está destruyendo, Sí. buscar una alternativa. ¿Ah? Entonces vos ves que hay gente que se aferra a esto y dice, no. Pero es como dijiste vos antes, es una mentalidad muy del emprendedor, ¿no? Me pasa que a veces voy y se lo digo a alguien que te mira y te dice, Pero no puedo. o no me importa, o estás mal de la cabeza, ¿no? O te dicen, no, bueno, vos porque no tenés que mantener una familia, o porque, ¿no? Entonces ahí como que también uno aprende a decir, bueno, yo pienso así, capaz que al otro no le interesa, como decíamos, Bueno. capaz que nosotros tenemos como esa cosa de querer invadir al otro y empaparlo con esta energía hasta que nos topamos con alguien y nos dice, mirá que a mí no me interesa. No, te pasa, pero yo soy muy de decir, no, pero vos tenés o vos probás. Esos fueron mis aprendizajes este año con Sí, el bueno, Premio capaz Cultura. que no todo el mundo le hace feliz lo mismo, así que voy a aprender que no. Bueno, este año yo empecé a viajar mucho al interior, a Salto, Paysandú, Maldonado y distintos pueblitos, frailentos y otros, no son pueblitos frailentos, pero bueno, empecé a recorrer lugares. Y de alguna manera encontré gente con potenciales increíbles, encontré, yo que sé, gente que trabaja en cuero y que hace cosas impresionantes, ¿no? Entonces yo al tipo, mi primera inclinación era decirle, che, hagamos negocio con esto, ¿está? Esto que tenés es alucinante, yo lo llevo al Conrad y ahí en el Conrad se lo vendo a tanto a los turistas y me podés hacer 20 por día. Y los tipos mirarme como diciendo, Sí, ¿qué te pasa? Claro. para verlo. Sí. No entiendo, 20 por día. Yo, 2, porque con esto Claro, me alcanza. me alcanza, compro la ración para el caballo, pago el rancho, me tomo el whiskacho o la grapa que quiero. Y está. Entonces cuando vos conectás con el tipo, te das cuenta que no tenés derecho a cambiarle el estilo de vida. Sí. ¿Está? Entonces, al principio, yo hacía como vos. Yo decía, no puede ser que este tipo viva entre el barro, no puede ser de que este tipo no tenga estufa, no puede ser de que este tipo Le tenga alcance con esto, claro. tenga esa montura. O que tenga ese potencial y no quiera que todo el mundo lo conozca, y todo el mundo Exacto. sepa lo que hace y no quiera Claro. hacer negocios, ¿no? O sea, Eso para mí fue un aprendizaje Claro. brutal, porque digo, uno vive en una cultura quizás de la ambición, quizás del estatus, quizás de que el éxito es... fíjate que la ambición para mí es una cosa maravillosa. Está bien. Claro, la ambición es algo que está mal visto. Vos decís, soy ambicioso, que para mí es Yo un soy privilegio. ambicioso y lo veo bien, pero no tengo derecho a exigirle que ella o él o el otro sean ambiciosos. Claro. No, pero digo Eso que es lo se que ve no como algo, tiene. como una característica negativa, un insulto, ¿no? Te dicen, sos un ambicioso, te dicen, a veces Pero no como si solo fuera eso, algo el malo. lobby también está mal visto. Claro. O sea, entonces vos decís, yo soy un lobista. Para. Lobista no es corrupto. ¿Tá? Lobista significa que sos el tipo que conecta, que consigue que fulano lo reciba mengano. Ahora, eso puede tener implicancias negativas o positivas, depende de cómo lo uses. Claro, sí, ¿no? como todo. Como todo en Como la la vida. ambición, de hecho. Exactamente. A mí me apasiona porque digo, es un viaje que digo, lo que a mí me gusta de acá es que no dejo de sorprenderme. O sea, así como te conocí a vos, ayer estuve en el piso 40, que es lo más top de acá de Uruguay, me parece una mesa y empecé a hablarle, había 340 personas, ¿tá? Y decía, wow. ¿tá? Y decía, lo que te muestra que ha pasado mucho tiempo, que después la gente se acerca a uno, ¿viste? Puta, antes tenía que ser yo el que estaba, ¿no? Remándola. Llamaba la atención, Llamaba la claro. atención, claro.
Pero a ver, llamar la atención tiene que llamar siempre, como por algo me paré arriba de la mesa y dije, los que tengan ideas y que quieran lograrlo, que se acerquen a mí que yo sé cómo hacerlo. Y ahí... Tenés como la píldora mágica. Exactamente, la gente se La piensa mano de que la haces alquimista, así. claro. ¿Está? Pero lo que voy es que a mí lo que más me gusta de todo esto es el jugar en distintos mundos, ¿entendés? Entonces, parte de lo que tiene el emprendedor es la capacidad de desdoblarse, es decir, yo me siento tan cómodo en el piso 40 como hablando con el cuidacoches que está en el puerto. ¿Tá? Y hablo acá con los estudiantes y les digo, cuando se acerca alguien a lavarte la ventana del auto, ¿qué haces? Entonces ahí tenés los que hacen así y miran para otro lado, los que le hacen así, ¿tá? O los que bajamos el vidrio y decimos, ¿vos cómo vas? ¿Cómo está la cosa? ¿Tá? Y charlas. Entonces, si no sos capaz de charlar, Pero como decíamos, es parte del aprendizaje constante. claro, pero como sociedad te vas haciendo mierda. ¿Tá? Entonces, si vos no sos capaz de charlar, ¿tá? Que es lo mínimo, te estás destruyendo como sociedad. Entonces eso es lo que yo veo más. De que tengo acá una cantidad de chicos que van a salir con títulos impresionantes, acomodados, y que los tipos son incapaces de sonreírle a alguien que le hizo malabares. Sí, sí, sí. O decirle, vos, ¿me enseñás? Yo qué sé, lo que sea. ¿Me entendés? Eso es lo que veo.